La pérdida de empleos. Hablamos de que en abril del 2020, y de acuerdo a lo informado por el INEGI, pues se hablaba de que esta pandemia había arrojado al desempleo a 12 millones de mexicanos en edad productiva, y para mayo de este año la recuperación del empleo habría alcanzado el 93%. En este momento en el que ya están comenzando a crecer nuevamente los contagios, pues nos encontramos frente a una disyuntiva: salud o economía. Ese es el tema a analizar en esta tarde aquí en Mega Noticias, y para ello le agradezco mucho al doctor Héctor Jaime, diputado federal, secretario de la Comisión de Salud y profesor honorífico de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guanajuato, que nos acompaña hoy. Doctor, bienvenido. Magda, muy buenas tardes. Un saludo al auditorio. Platíquenos, por favor, vaya disyuntiva, salud o economía, ¿qué debe de priorizarse en este momento? Hablamos de una economía sumamente golpeada por la pandemia de COVID-19, empleos perdidos que bueno, dice el presidente que ya se recuperaron la mayoría de ellos, el 93% también según reporta el INEGI, pero aún falta mucho por hacer y el sector hotelero, el sector turístico de nuestro país también se ve muy afectado por la pandemia. Sí, doctor, ¿me escucha? Tenemos ahí una falla de comunicación, doctor. Bien. Le comentaba que tenemos un incremento de casos considerable en el país y tenemos al mismo tiempo una economía sumamente golpeada. ¿Qué se debe priorizar en este instante, salud o economía? Pues muy buena pregunta, Magda. Como ustedes lo han estado informando, es un balance delicado y debiéramos de tener las dos variables presentes, porque por un lado hay una gran precarización de los empleos. Cuando reporta el INEGI que se han recuperado muy precarizados, es decir, la tasa de mexicanos en pobreza extrema pasó de 9 millones casi a 18 millones. Y la tasa de pobreza en lo genérico casi se duplicó también. Son datos del propio Coneval. De forma tal que uno debe de atender, sin duda, la economía, pero también debe uno atender la salud. Y para esto me parece que los mensajes que debe de lanzarse desde el gobierno, ya habíamos anunciado nosotros que las medidas que estaban haciendo de este semáforo de brocha gorda, pues no servían mucho porque nomás daban una falsa esperanza de que las cosas iban bien. Yo creo que debemos insistir mucho más, que la vacunación sea más rápida, que la vacunación sea más extendida, pero pues el gobierno mexicano ha sido lento, no ha coordinado bien estos esfuerzos con la Secretaría de Salud. Yo creo que una primera intención formal, Magda, debiera ser, sin duda, el que los mexicanos podamos ya regresar al sistema normal de salud y que todas las vacunas sean canalizadas a través del propio Consejo Nacional de Vacunación y en cada estado a través del propio sistema de vacunación. Esto nos permitiría ir tomando decisiones más estratégicas. Cuando hoy por la mañana se levantan y dicen, ahora va a ser para la frontera, no, ahora creo que va a ser para este otro lado, no se toman decisiones adecuadas, hay que tomarlas desde lo local. Entonces, una primera situación que valdría la pena, yo también tengo entendido que ya los secretarios de salud están buscando al secretario de Salud Federal una reunión urgente para que realmente cada estado tome el control. Y por el otro lado, con epidemiología de precisión, porque fíjate, Magda, bien señalas tú que ha habido un incremento de casos. Sin embargo, lo que no hay es un incremento de pruebas. Es decir, por un lado, una baja tasa de vacunación, por el otro lado, seguimos sin hacer los cánones que uno debe de seguir cuando hay una pandemia de este tipo y que mucha población sigue siendo susceptible por dos razones. La primera, porque no hay memoria inmunológica en el ser humano hasta que entra en contacto con el virus. Y la segunda, que la vacunación pues va muy retrasada para el propio plan que tenía México. Entonces hay que seguirnos cuidando, la sana distancia, insistir mucho con eso, insistir en el uso de cubrebocas. Y cuando tú ves, por ejemplo, como ayer, en el propio informe que da el presidente de la República, que ahí estaban hablando casi cara a cara y sin cubrebocas, pues es muy complejo tratar de evitar que una persona que no tenga defensas al estar cercano a otra persona, pues no sea contaminado por ella misma. En este sentido veíamos cómo, pues hay algunos ejemplos en otros países del mundo, ¿no? En donde lograron tener ese equilibrio del que usted nos está hablando. Lograron volverse nuevamente a la economía, el empezar esta recuperación y al mismo tiempo tener relativamente controlada la pandemia. O vimos otros casos más como el de Nueva Zelanda, en donde definitivamente a lo largo de toda la pandemia han tenido las cosas sumamente controladas. ¿Qué hicieron ellos que nosotros no estamos aplicando en nuestro país? Uy, Magda, es una pregunta
muy fácil de contestar. Pues primero, lo que sí hicieron fue establecer una estrategia seria para poder contener el virus. Y en el caso de México no hicimos ninguna estrategia seria. Por ejemplo, en el tema que no hemos tocado ahorita, en el tema de economía, el gobierno federal no hizo ningún estímulo económico para que realmente la gente no sufriera tanto. No apoyó a las microempresas, no apoyó a este conjunto de microempresarios que sostienen casi el 80% de la planta productiva nacional. Sufrieron mucho durante más de medio año que estuvieron encerrados sin motivos, sin hacer el número de pruebas suficientes. Y bueno, tú has visto además la gran cantidad de hogares enlutados. Esto viene a complicar un poco más la economía porque no puede uno hablar solamente en el número de empleos, Magda. Si tú analizas cuántos padres de familia fallecieron y que eran los líderes de esa casa, y si eran los proveedores únicos, pues es muy complicado para una mamá reconvertirse, para quedar al frente de la familia, buscar un empleo y que con ese empleo alcance a educar a sus hijos, alimentarlos y aparte poder ser la proveedora de su hogar. Muchas jefas de familia, casi el 70% de los empleos que se perdieron, Magda, son mujeres. Y yo te aseguro que si ahorita analizáramos qué empleos se han estado reconsiderando y recontratando, no son mujeres la mayoría. Entonces hoy tenemos un serio problema económico que debe también ser fortalecido. Por un lado, que regrese la vacunación al sistema, que se vacune más rápido, que se vacune con los criterios desde lo local. Y lo segundo, seguir fortaleciendo la economía, porque esta no se ha dado, Magda. Por eso yo entendí bien tu pregunta al inicio, es cómo hacer este gran equilibrio entre los hogares que tienen que llevar los alimentos a su casa, las madres, las mujeres que están sufriendo mucho más que los varones, y más aquellas que son el 34% de los hogares mexicanos, que son las jefas de familia, Magda. Que viene a profundizar estas desigualdades sociales y que sin duda esta parte de los apoyos a las pequeñas y medianas empresas quedó clarísimo con ese informe de la OCDE, ¿no? México justamente entre los países que menos apoyos brindó a esos pequeños empresarios. Ahora, justo cuando hablaba de la responsabilidad también del uso del cubrebocas, de este tipo de mensajes y demás, me gustaría preguntarle si usted ve una corresponsabilidad entre los gobiernos estatales y los empresarios, y también hay que decirlo así. ¿Por qué se lo planteo de la siguiente manera? Porque en muchas ocasiones llegamos a un hotel un fin de semana o en vacaciones y nos topamos con gente que está en esos lugares sin cubrebocas y el dueño del hotel, con tal y que no se le vaya el turista, se lo permite, ¿no? Pero tampoco hay una supervisión clara por parte de las autoridades que están en ese sitio. Entonces, ¿estamos también frente a una corresponsabilidad por parte de la autoridad y de los empresarios? La salud es un punto de encuentro, Magda. Es un punto de encuentro entre la persona, los profesionales de la salud y los políticos. Pero si desde el propio gobierno federal tú te das cuenta que el presidente de la República es irresponsable en cómo se comporta frente a los ciudadanos, pues es más complejo que la gente lo pueda entender y aplicar. Por otro lado, si te dicen que estás en semáforo verde, pues tú te relajas, como lo hemos estado viendo. Pero el mensaje es claro, ¿eh? Debemos de seguir con los cuidados y más ahora que se empieza a acercar otra vez la temporada de frío, pues sana distancia, uso de cubrebocas, el uso de gel, aún las personas están vacunadas. La masa crítica de personas vacunadas, ya sea con la vacuna o ya sea que tuvieron infección, sigue siendo muy baja para suponer que no nos vamos a contaminar. Y más ahora que hay variantes nuevas, Magda. Hay que seguir insistiendo en los cuidados que sabemos muy bien, aunque estemos un poco fastidiados, y debe ser una participación de todos nosotros, Magda. El tiempo me hubiera gustado también conocer su perspectiva de algunas cuestiones de ayer del informe, pero parece que será ya en otra ocasión. Que tenga una excelente tarde. Un placer y te felicito, Magda, porque siempre comunicas con mucha precisión al auditorio. Muchísimas gracias. El doctor Héctor Jaime, diputado federal, secretario de la Comisión de Salud y profesor honorífico de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guanajuato. Nada más hace muchas precisiones el doctor en este sentido y parece que muchos especialistas coinciden al respecto. ¿Qué pasaría para poder lograr este equilibrio entre la apertura, entre una situación económica más favorable para las familias mexicanas y un equilibrio también con la pandemia para evitar que se sigan incrementando los contagios? Por una parte es la responsabilidad social, que esto es un asunto en lo individual, ojo con eso, pero por el otro, mayor aplicación de pruebas y una aceleración en la estrategia de vacunación. No puede estar toda esa estrategia concentrada únicamente al gobierno federal. Tendría que ampliarse para poder mejorar esta situación de la pandemia en nuestro país.